Les damos la bienvenida a Miradas y Perspectivas, construyendo Guatemala, dialogando el presente. En esta serie de sesiones nos adentramos en una diversidad de temas sobre los acontecimientos actuales de la realidad guatemalteca. Nuestro objetivo como Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica Guatemala, es contribuir a la construcción de un pensamiento plural, crítico y constructivo, que nos permita además brindar posibilidades de cambio para nuestro país. En cada una de nuestras sesiones lo que hacemos es reunir a personas expertas, líderes y lideresas comunitarias, académicas y académicos y ciudadanía en general, que esté con el compromiso y la disposición de dialogar de manera abierta. Abordamos temas diversos, desde el ámbito político, económico, cultural, ambiental. Nos interesa ir profundizando en las complejidades que enfrenta la realidad guatemalteca. Únase a cada una de nuestras sesiones mientras exploramos y vamos comprendiendo las miradas y perspectivas y dialogando sobre el presente y el futuro de nuestro país. En Flaxo Guatemala, fortalecemos las ciencias sociales del país. Encantada de estar con ustedes, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Miradas y Perspectivas de Flaxo Guatemala. Mi nombre es Aimé Rodríguez, coordinadora del programa de estudios sobre educación, niñez, adolescencia y juventud, y hoy me acompañan Ada Gaitán, representante de País de Ayuda en Acción, y Orquídea Pelicón, coordinadora del programa de protección e innovación de Ayuda en Acción. Hoy vamos a estar trabajando sobre el tema, vamos a discutir un poquito sobre lo que es el derecho a la alimentación y cómo se van dando ciertos cambios generacionales en las comunidades indígenas del país. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Y vamos a estar abordando un poco sobre los patrones de crianza existentes en las comunidades que pueden tener una influencia en la desnutrición crónica. ¿Qué piensan ustedes con toda su experiencia, con pues todo el trabajo comunitario que han hecho? ¿Cómo son estos patrones de crianza y cuáles pueden estar interviniendo en la desnutrición crónica? Muchas gracias, Aimé, por la pregunta. Bueno, hemos identificado dentro de las comunidades que la crianza es un aprendizaje que se da normalmente entre mujeres y siempre hay como una tutora que va dando como las pautas de qué es lo que hay que hacer con los niños. Normalmente pues son las suegras, las mamás o las hermanas, muy pocas veces las abuelitas, las que van acompañando todo el proceso y les van dando tips, qué tipo de alimentación deben darles, qué tipo de cuidados son los que hay que estarle dando a los niños. Y en esa perspectiva de una tradición oral, de poder ir enseñando y acompañando estos procesos, pues también vemos que se replican muchos de los causantes de la desnutrición crónica. Por ejemplo, hemos podido identificar que cuando se da la lactancia no se empieza a dar desde los primeros días. Hemos identificado también que se normaliza el tema de la desnutrición crónica porque las personas visualizan que los niños sean pequeños y que la talla sea menor. Es algo que es normal dentro de su cultura, es algo que es normal dentro de sus comunidades, porque ellos dicen, no, si es que aquí todos los niños son pequeños. Aquí desde pequeños siempre hemos sido así fueron nuestros papás o así fueron nuestros abuelos, pero en realidad es porque estamos normalizando un problema que está ahí y que pues tiene un impacto importante sobre el desarrollo de las comunidades. También sumamos a esto el tema de los roles de género, ¿verdad? De que en las comunidades el machismo sigue siendo un factor que limita que las mujeres puedan actuar por sí mismas y tomar decisiones en relación a su cuerpo, en relación a su tiempo, ¿verdad? Y en relación a la crianza de los niños y niñas. Entonces estos patrones también están asociados a esos roles de género, que los padres son los encargados de ir a trabajar, traer el dinero al hogar, y las madres son las encargadas de cuidar a los niños y niñas en la casa. Entonces este también es un factor que contribuye pues a la desnutrición y también es algo muy interesante que en las comunidades hemos identificado.
Sí, también dentro de las investigaciones que hemos realizado en Flaxo con el apoyo también de Ayuda en Acción, hemos identificado otros factores que influyen en la desnutrición crónica, como prácticas culturales, ¿verdad? Y una de ellas es que existe bastante desconocimiento sobre cómo pasar de la lactancia materna a la alimentación complementaria. Y aquí hemos visto como varias dificultades, ¿verdad? Generalmente las madres lo que les dan de comer a los niños y las niñas son licuados, ¿verdad? O sea, no son papillas como gruesas, son licuados, y esto hace que los niños no se acostumbren a la diversidad de texturas y dificulta también, pues, alimentarse y poder al final de cuentas adquirir estos procesos de alimentación adecuados. Tampoco les dan, se centran solo en procesos de brindarles verduras, frutas, no les dan carnes, por ejemplo, ¿verdad? O sea, sabemos que obviamente esto es difícil por las condiciones socioeconómicas al interior del país. Sin embargo, el que no se brinde este tipo de alimentos distintos, ¿verdad? Y estas texturas influye también en la desnutrición crónica en los niños y las niñas, ¿verdad? Entonces sí hay varios factores también. No sé si ustedes han identificado algún otro que quieran compartir. Sí, también es interesante el poder ver cómo conviven los niños con los alimentos, porque normalmente pues el niño no tiene un lugar especial para poder convivir y poder estar con sus alimentos, ni tiene tampoco una motivación a poder experimentar a través de las texturas y de los sabores que tiene la comida. Nosotros, pues, los que hemos estado cerca de un niño en alguna ocasión, hemos visto que a los niños les encanta con sus manitas agarrar los alimentos, tocarlos, sentirlos, probarlos, incluso pues colocárselos en varias partes del cuerpo, en la cara, en el cuello y todo. Y esto es muy importante porque además de que motiva el gusto del niño de poder experimentar con su comida, también es un factor de motivación neuronal que le permite el poder tener conexiones alimento versus cerebro. Y todos sabemos que la desnutrición crónica también es una limitación de esas conexiones neurológicas de un niño. Entonces, la alimentación, además de ser un factor muy importante para poder completar el ciclo del crecimiento del cerebro, también es muy importante para poder hacer una motivación temprana de los niños en cuanto a lo que comen y a la forma en la que comen, cómo experimentan con esos alimentos. Sí, también en relación a la lactancia materna, estos factores que hemos identificado que desconocen la importancia, los beneficios de la lactancia materna en la primera hora de vida, que es vital para el desarrollo de los niños y niñas, especialmente con el calostro, porque en algunas comunidades nos han dicho, bueno, es que el calostro no es una leche buena porque es de color amarillo, ¿verdad? Y es realmente, es oro puro, ¿verdad? Es el mejor alimento que el niño y la niña debe recibir en la primera hora de vida. Esto también incide mucho en la nutrición de los niños y niñas y en su desarrollo. Sí, algo que se ha observado y quizás varios hemos escuchado es que nos dicen, por ejemplo, con la comida no se juega, ¿verdad? O tienes que comerte todo lo que te dan, o sea, y al final, en la etapa de la primera infancia, sí es necesario el jugar con la comida, el entrar en contacto con los alimentos, ¿verdad? Y eso permite también diversificar la alimentación de los niños. Algo que identificamos también con la investigación es el hecho de que les dan alimentos puros, digamos zanahoria, papa, pero no hay una mezcla de alimentos. Y esto también tiene una influencia en la desnutrición crónica porque no se acostumbran a esa diversidad, ¿verdad? Entonces sí, todos estos factores pueden tener una influencia a futuro pues en la desnutrición crónica, ¿verdad? Sí, Aimé, comentando un poco sobre lo que tú dices, es cierto que hay alimentos que también el cuerpo los absorbe de mejor manera si se mezclan. Por ejemplo, aquí en Guatemala, a diferencia de otros países de Centroamérica, hay mucha costumbre de comer frijoles y tortilla. Es como la base alimenticia en el área rural. Y en el resto de Centroamérica hay una mezcla entre el frijol y el arroz. Y aquí en Guatemala no consumimos tanto arroz. Pero esa mezcla, por sencilla que parezca, el arroz con frijol sí que permite una absorción de la proteína y del hierro que tiene el frijol.
pero la mezcla maíz-frijol no permite una absorción realmente de la proteína. Entonces, aunque estemos consumiendo legumbres en este caso, la absorción que estamos teniendo de micronutrientes para el cuerpo es bastante baja, y haciendo ese tipo de mezclas tampoco permite que de otra manera nuestro cuerpo pueda absorber pues, los pocos micronutrientes que tiene el frijol en este caso, ¿no? Entonces sí que es importante ir promoviendo nuevas prácticas que nos permitan que se pueda absorber de mejor manera los alimentos. Pasa exactamente lo mismo con las hierbas. Las hierbas como la hierba mora, como el chipilín, que tienen una carga importante de hierro, que tienen una carga importante incluso de proteína, no se absorbe de buena manera si no se le colocan unas gotas de limón, si se recoza en las plantas, que también a veces se hacen en sopa y son recocidas, entonces la absorción de micronutrientes es bastante baja. Entonces sí es importante como ir generando esos nuevos patrones de crianza que permitan que los niños y las niñas pues puedan crecer de una manera mucho más saludable, que puedan realmente, que podamos entre todos ir venciendo el problema de la desnutrición crónica. Y a mí me gustaría contar una anécdota personal, porque hace unos años que yo aprendí que es una desnutrición crónica. Yo pensaba que pues cuando un niño era desnutrido crónico era únicamente que se quedaba más pequeñito que el resto y que pues lo que sacrificaba era talla. Entonces siempre aquí dicen, bueno, desnutrición crónica es reflejo de talla, ¿verdad? Para la edad que tiene el niño. Pero no es solo eso. O sea, al final, en el campo de la salud y de la nutrición y en la promoción de proyectos de desarrollo como los que generamos nosotros, ustedes como Flaxon Investigación y nosotros Desarrollo Comunitario, sí que es muy importante entender que la desnutrición crónica, el factor más importante de esta desnutrición es la falta de crecimiento del cerebro y la falta de conexiones neurológicas que va a tener el cerebro de ese niño, y pues va a limitar su capacidad de crecimiento, de aprendizaje, de poder desarrollarse en el futuro. Y por eso para mí es bien importante poder promover el tema de la ventana de los 1000 días, porque en esos justos 2 años desde el embarazo hasta que el niño cumple 2 años, o sea, en esos 1000 días es idóneo poder tomar todas las medidas que se pueda para poder promover la salud de las mamás durante el embarazo y de los niños cuando ellos ya nacieron. Entonces yo cuando aprendí esto sobre la desnutrición entendí por qué cuando a los niños les hacen mediciones cuando son pequeñitos siempre les miden la circunferencia de la cabeza para poder establecer si la media de crecimiento que está teniendo el cerebro el niño es adecuada para su edad. Entonces sí que pienso que tenemos que seguir pensando en cómo promovemos patrones para poder mejorar la crianza, pero también cómo hacemos para que las mamás, con una comunicación clara y sencilla, puedan saber por qué es importante poder tener la circunferencia de sus niños y por qué es importante la alimentación idónea durante esos 2 primeros años de vida. Claro. También es importante que dentro de nuestro accionar podamos también dar ese acompañamiento a las madres, ¿verdad?, en relación a la alimentación complementaria y poder darles nuevas ideas de recetas nutritivas a través de recetarios con alimentos locales de los que ellas tengan acceso y disponibilidad en sus comunidades, y también poder darles todos esos tips que dice, ¿verdad?, mezclar esto con esto, incluirle una hierba o unas gotas de limón, pero que también sean estos espacios de convivencia donde las madres aprendan de la experiencia de otras madres, de cómo han ido criando a sus niños, a través de espacios como grupos de autoayuda, ¿verdad?, donde se reúnen, platican, preparan una receta nutritiva. Los niños prueban nuevos sabores porque a veces dicen, no, la berenjena no les gusta, pero si la prueban de alguna manera en una receta puede que sí sea un alimento que sí les guste, pero entonces necesitan esas herramientas, esas ideas, ese acompañamiento que nosotros como Ayuda en Acción a través de los proyectos hemos venido haciendo, ¿verdad? Identificando qué alimentos hay disponibles en la zona, también preparando los recetarios y luego haciendo estos espacios de preparación de recetas nutritivas. Sí, creo que otros aspectos que se han identificado es todo los procesos de higiene, ¿verdad? Que también el no tener una higiene adecuada puede influir en la desnutrición crónica, ¿verdad? Y esto porque los niños se enferman, tienen enfermedades gastrointestinales que pues pueden después provocarles una desnutrición. Entonces creo que también el trabajar con las madres
y con las comunidades, todos estos procesos de higiene es importante para ir pues disminuyendo la desnutrición crónica, ¿verdad? También el hecho del momento adecuado en el cual se les tiene que empezar la alimentación complementaria, porque algo que identificamos dentro de la investigación es el hecho que en algunos casos inician la alimentación complementaria a temprana edad. Empiezan, por ejemplo, a los 4 meses, porque dicen, ay, el niño ya está interesado en la comida, vamos a darle una probadita, ¿verdad? Y esto es muy común y lo hemos escuchado no solo en el interior del país, sino también en nuestras familias, ¿verdad? Entonces que nos dicen, no, sí, dale, que pruebe, ¿verdad? Pero al final esto puede provocar una infección gastrointestinal y una desnutrición crónica, ¿verdad? Y también cuando se empieza posterior a los 6 meses. En algunos casos se empieza la alimentación complementaria entre los 8 o 9 meses de edad. Y esto también afecta, ¿verdad? Porque ya los niños perdieron un tiempo de la exposición a nuevos alimentos que pueden influir en una alimentación adecuada. Sí, gracias, Aimé. Yo creo que sumado a todo lo que nosotras estamos diciendo, un tema que es muy importante es cómo entendemos estos patrones de crianza desde la cultura de cada grupo indígena en el que trabajamos o grupo mestizo, ¿verdad? Porque pues la crianza es muy diferente de acuerdo al lugar donde nos desarrollemos, sí, de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestro lugar de origen. Entonces va a ser muy diferente criar un niño pues seguramente en Europa o en Estados Unidos o en Sudamérica que criar un niño acá. Y aquí mismo en nuestro país pues es muy distinto pues criar un niño en una zona urbana que en una zona rural, en una zona indígena de una que no sea indígena, porque pues hay muchos factores que influyen sobre esa crianza, y el poder entender también todos estos patrones culturales que inciden de manera positiva y negativa en la crianza del niño. Es muy importante entenderlos, estudiarlos, saber cuáles son para poder promover esas buenas prácticas que hay dentro de la crianza, como el tema afectivo, como el tema de cómo yo arrollo a un niño, de cómo yo lo acurruco dentro del seno familiar, y las cosas que son pues no tan positivas y que pues tienen una influencia muy fuerte sobre la desnutrición crónica, como prácticas de poder tener a los niños sin la higiene suficiente, como tú decías, o que en el hogar no haya un espacio dirigido directamente a los niños, sino lo que le llamamos el niño en el piso, tocando la tierra y tocando pues cualquier cosa que hay ahí, metiéndosela a la boca por la misma experimentación en la que están. O sea, todo esto tiene un impacto negativo sobre la salud del niño y hay que intentar resaltarlo y ver qué diferencias hay entre un grupo y otro y cómo nosotros podemos hacer llegar esto a las autoridades para que esto se matice y se haga una realidad dentro del abordaje de la salud y la nutrición dentro de las comunidades. En Guatemala actualmente pues las leyes de salud normalmente son como parejas para todo el país, pero no hacen una diferenciación necesariamente en la política pública de todas estas diferencias que pueden haber, que van desde el idioma de la persona que es atendida dentro del puesto de salud hasta estas cosas pequeñas que decimos de cómo son las viviendas en esa zona, cómo realmente el niño se está desarrollando dentro de su hogar, cuántos niños también están a cargo de un adulto que está cuidando al niño. O sea, todos estos factores sí que tienen una influencia directa sobre la desnutrición crónica. Claro. Y lo importante de todo este proceso para poder entender a las madres es escucharlas, ¿verdad? Es llegar, conocer, interiorizar cómo se están relacionando, también cómo la familia está influyendo en la crianza de los niños y niñas, motivar a que los hombres también participen y se sumen a esa crianza. En cuanto a los hábitos de higiene, por ejemplo, son tareas que se pueden distribuir como parejas, ¿verdad? Para lavarles las manos a los niños adecuadamente, para poder tener acceso al agua en la vivienda, para preparar los alimentos, pero también hay un rol muy importante aquí de las comadronas en las comunidades, que son a quienes las madres acuden al momento de querer un consejo o tener alguna información relacionado a la nutrición de sus niños. Entonces, el rol de las comadronas también es muy importante para que ellas también sean parte de este trabajo que se hace en las comunidades, escucharlas y también orientar esas prácticas que ellas están promoviendo, ¿verdad? El trabajo nuestro puede ser desde esa perspectiva, ¿verdad?, acompañamiento
y darles ese espacio y ese rol a las comadronas, pero también estar pendiente de qué están promoviendo, quizás sea una práctica que hay que mejorarla, y eso se puede hacer a través de acciones como en conjunto y también espacios de diálogo, de confianza, para que también las madres nos puedan transmitir pues esas necesidades que tienen de orientación. Sí, algo bien importante en el caso de las comadronas es que ellas realizan este servicio, ¿verdad? Trabajan directamente con las madres y lo hacen con pertinencia cultural. O sea, la mayoría de las mujeres que participaron en el estudio preferían ir con comadronas y no a los servicios de salud, ¿verdad? ¿Y esto por qué? No tienen pertinencia cultural, no están acordes a su cultura, no hablan el idioma quienes brindan estos servicios. Entonces, al final, el papel que juegan las comadronas en las comunidades es vital para todos estos factores y traslado de prácticas de crianza y patrones de comportamiento en todo lo relacionado a la alimentación, al cuidado que pueden tener durante el embarazo, al posparto, a la alimentación complementaria. Entonces son sujetas claves en este proceso de transformación y de cambio, ¿no? Bueno, les agradecemos mucho el acompañarnos, ¿verdad? Gracias. Yo no sé si tienen algo como unas conclusiones breves que nos quieran compartir, ¿verdad? Sí, a mí sí me gustaría compartir que definitivamente el poder entender los factores de crianza que tienen una incidencia directa sobre la desnutrición crónica es muy importante, porque a través de los estudios que se han presentado y a través de las investigaciones diversas que se han realizado en el marco de 2 proyectos que ejecutaba Ayuda en Acción, Esperanza Verde y Niño Sano, y que pues también en colaboración con Flaxo hemos podido tener resultados de 3 distintos lugares de manera comparativa, que fue Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango. Hemos podido notar que los factores son distintos de acuerdo al lugar, que hay que estar siempre atentos a que no en todos los lugares pues, el factor es el mismo. También otra de las conclusiones es que siempre atribuimos esto al tema de pobreza. Yo sé que la pobreza es multidimensional, pero realmente creo que el cambio de comportamiento es la clave, porque al final hemos podido notar que aunque las familias reciban un poco más de ingresos, eso tampoco tiene una incidencia directa sobre la desnutrición crónica, porque tiene que ver con los patrones de crianza y la forma en la que nosotros preferenciamos los alimentos de los niños o preferenciamos los espacios en donde el niño o la niña van a estar. Y otro factor importante es el tema que ya se mencionaba de poder incluir a los actores locales en poder generar estos cambios. Creo que la juventud tiene un rol muy importante en esto, porque también con los nuevos sistemas de información, con el tema de poder tener acceso a la comunicación y a distinto tipo de información a través de redes sociales o de teléfonos inteligentes, creo que también es una gran oportunidad que hay de poder ir formando pues nuevos patrones, nueva información que sea útil para estas personas jóvenes, el poder involucrar a los jóvenes hombres también en estos procesos para que realmente ellos sientan que tienen el derecho también de poder ser padres, de poder contribuir y poder poner su conocimiento en la crianza de los niños, y que no es una tarea exclusiva de las mujeres. Creo que también es un factor que puede influir de manera positiva en la desnutrición crónica. Gracias, y también creo que es interesante que nuestro abordaje sea multinivel, ¿verdad? Que desde la comunidad trabajemos con el liderazgo de los jóvenes, pero que también a nivel municipal les abramos esos espacios donde ellos y ellas puedan llegar y hacer esa experiencia, poder ir generando ese liderazgo y participación y hacer, pues, ejercer los derechos que tenemos, pero también pues elevarlo a otros niveles, a otras instancias, para que se sumen y que podamos generar esa articulación desde arriba hacia abajo y poder garantizar que las comunidades estén generando cambios que permitan el desarrollo en todas sus áreas, y eso también contribuye a la prevención de la desnutrición infantil. Sí, creo que algo importante que se está dando también en las comunidades es que a partir de la migración y el ingreso de remesas, ¿verdad?, han cambiado también todas las prácticas alimentarias, ¿verdad? Han empezado a aumentar la cantidad de tiendas de barrio, ¿verdad? Y también lo que se vende no es como muy saludable, ¿verdad?
Entonces ha aumentado el consumo, por ejemplo, de sopas instantáneas, de salchichas, de chucherías, ¿verdad? Y cada vez nos comentaban los tenderos cuando se les fueron a hacer las entrevistas como parte de la investigación, que cada vez más miran niños pequeños yendo a comprar este tipo de alimentación, ¿verdad? Y esto también va vinculado a que en las comunidades, cuando compran alimentos procesados, son vistos como de un mayor estatus social, ¿verdad? Entonces, sí hay que ponerle un poco también de atención a qué estamos ofreciéndole a los niños y niñas, no solo en casa, sino también qué la sociedad está ofreciendo a los niños y niñas. Claro. Y ahí viene también un llamado de atención para las autoridades, ¿verdad? Que son quienes tienen que ir rigiendo, normando todo este tipo de procesos, ¿verdad? Y que también desarrollen pues políticas públicas enfocadas en la nutrición de los niños y niñas, ¿verdad? Entonces agradecerles nuevamente el acompañarnos en este espacio y los esperamos en un nuevo episodio de Miradas y Perspectivas.